Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola queridas y queridos oyentes, aquí estamos de nuevo por otro programa de Abre Brecha Venezuela, siempre producido por Eduardo Medina Guevara, que agradecemos y saludamos, junto con Nieve Valdés, directora de la Radio del Sur, a la cual agradecemos también. Te saludo con mucho cariño, Carlos. Siempre es una fecha importante porque Venezuela es una clave de interpretación del mundo. Lo hemos visto toda esa semana, que es un país donde la palabra tiene un sentido concreto. Venezuela hizo una propuesta, la única propuesta de mucha razón en este contexto de escalada bélica que no sabemos dónde nos va a conducir. Una propuesta de una conferencia mundial de paz. ¿Por qué? Por Venezuela es la paz con justicia social. De un lado vemos eso y del otro lado vemos, por lo contrario, que de una manera aún más descarada, el imperialismo que está regido para un loco como Trump y su equipo, sigue con arrogancia diciendo que no le importa nada de la desigualdad gigantesca que sigue aumentando en el mundo, y tampoco le importa que los costos de la guerra imperialista lo pagan las clases populares, hasta que llega amenazando, diciendo que va a doblar los aranceles por los países que, de una manera muy tímida, porque sabemos que no se trata de grandes socialistas como lo que hizo Pedro Sánchez, el primer ministro español, dice: no podemos llegar al 5% del Producto Interno Bruto para pagar a la OTAN. Tú sabes que acaba de terminarse la cumbre, ¿no?, de la OTAN, que se hizo en los Países Bajos, donde todos los países de Europa aceptaron estos gastos que junto con los dictados de la Unión Europea, que impone de tener un supuesto equilibrio en el balance económico, bueno, impone que todo eso sea aún más problema concreto por las clases populares: desempleo, inflación, aumento de precios, aún más porque esta Europa ha decidido, a pesar que Rusia era un partner económico por más de 20 años que permitió a las empresas, por ejemplo, italianas, de hacer mucha ganancia, bueno, le imponen sanciones y aún más, un año más. Entonces, por supuesto, el gas ruso ya no se puede comerciar, los precios aumentan y lo que pagamos somos nosotros, los sectores populares. En el mismo tiempo, hay el 6 y 7 de julio, hay la cumbre de los BRICS que se va a dar en Río de Janeiro, donde Brasil, por supuesto, siendo uno, junto con Rusia, uno de los fundadores, habría tenido que ponerse firme para que otros fundadores, como de Rusia, pudiera enviar su presidente Putin en seguridad. Pero esto no es posible y Putin denunció que va a hacer sus intervenciones a nivel, digamos, virtual, porque la postura, de Brasil no permite
ser claro a nivel de la seguridad, considerando que el Tribunal Penal Internacional le hizo un mandado de arrestación. Ahí vemos también los dos pesos, dos medidas, con el genocida Netanyahu, que él sí ha sido, digamos, perseguido, por lo menos a nivel simbólico, de la medida internacional de condena, pero por él sigue pudiendo hacer lo que sigue haciendo contra el pueblo palestino, lo que hizo contra Irán. Entonces, ¿cómo ve, Carlos, todo eso? ¿Cómo, sobre todo, evalúa esta postura de Venezuela, que sigue firme en el anterior de un mundo multicéntrico y multipolar? No, bueno, yo creo, primero saludar a los oyentes y oyentas, por supuesto, muy satisfecho de seguir con este programa y tratando de alguna manera de arrimar claridad o por lo menos generar denuncias sobre lo que viene ocurriendo en este momento en el mundo, que no es nada halagüeño, por supuesto. Pero en ese sentido Venezuela siempre marca la diferencia, en el sentido de, primero, haber convocado en su momento una internacional antifascista ante el avance del fascismo internacional, y por el otro lado, frente a la actitud cada vez más guerrerista de los Estados Unidos y de su aliado Israel, generar la matriz de opinión de convocar concretamente a una cumbre de la paz que se va a celebrar a fines de julio en Caracas, Venezuela. ¿Qué decir frente a la impunidad con la que nos estamos enfrentando? Que, por ejemplo, que Putin no pueda viajar a Brasil porque no le ofrecen seguridades. La pregunta sería, ¿y si viajara Zelensky, que viaja por todo el mundo sin ningún tipo de problema? Brasil también le ofrecería seguridad, o sea, seguramente lo recibiría y no habría ningún problema. Pero está claro que otra vez el progresismo brasileño no tiene ni el coraje ni la fuerza suficiente para enfrentar una realidad que lo supera. De hecho, Bolsonaro ayer mismo habló en un acto, Bolsonaro, que está acusado, que está casi al borde de la condena por golpista, por haber promovido los hechos de enero del año pasado, cuando asumiera el gobierno Lula, habló en un acto ayer prácticamente proclamándose como candidato. Y todo esto pasa sin ningún tipo de sanción o ataque por parte del progresismo como para ponerse firme frente a este tipo de desmadres. Por otro lado, hay que señalar lo de Trump. Trump no solamente gobierna Estados Unidos, sino que tiene un nivel de prepotencia y pone su prepotencia a los débiles y también se ampara en los fuertes para generar la idea de que quien manda en el mundo es él, y que Estados Unidos está a la cabeza de lo que ellos les encanta decir las democracias mundiales. Fíjate que haberle enviado al tribunal israelí, que obviamente de neutral no tiene nada, que lo iba a concurrir Netanyahu al juicio, advertirle al tribunal israelí que archiven el juicio, de hecho se suspendió la sesión que había por razones de seguridad, que cuál es la razón de seguridad no se entiende, pero todas estas intromisiones de Trump están marcando un hacer que es muy peligroso, De hecho, porque tiene cómplices por acción o por omisión. En el caso de Milei en la Argentina es un cómplice auténtico, un tipo que está llevando adelante las mismas políticas de Trump como un clon en la Argentina, con lo que eso significa de recorte de derechos humanos, despidos, pagos permanentes al Fondo Monetario Internacional, de los intereses, y con una situación económica para la población realmente desastrosa.
lo que lleva además que una cantidad enorme de jóvenes que todavía pueden tener la posibilidad de pagarse un pasaje, se vayan del país, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad, que la gente joven emigre y emigre involuntariamente. Así que yo creo que tenemos que tener claro que de alguna manera los pueblos tienen que empezar a reaccionar con fuerza. Hay pueblos que se rebelan, está claro que en Argentina hay compañeros que están saliendo a la calle. También hay otros pueblos que se rebelan de otra manera. En el caso de Chile ahora, en la elección esta que se ha dado en la primaria o la elección del oficialismo para ver quién va de candidato, ha salido Jennifer, el nombre y el apellido perdí ahora. ¿Cómo se llama? Janet, creo. ¿Eh? Si no me acuerdo mal, Janet. Janet, perdón. Me parece, ¿eh? Sí, Janet, que va por el Partido Comunista. Y, Sí, la parte, cuidado, la parte, esto es aún más interesante porque la mayoría de los movimientos más radicales, al parecer quisieran que fuera candidato Jade, ¿no? El ex alcalde que había sido, digamos, preso y todo, pero dijeron en la mayoría que no tenían consenso de todo. Entonces, ahorita pasó ella, que ha tenido un pasado también de gobierno con Boric a nivel del trabajo, que hizo buena ley, digamos, impulsó buena ley. Eso es muy importante, lo que tú estabas diciendo, exactamente esto, que hay una falta de radicalidad que al parecer en los pueblos que están haciendo experiencia, como Argentina, como Chile, está siendo, digamos, llenado por esta demanda de cambio verdadero. Ahora, pero no nos olvidemos una cosa, en estas elecciones primarias votó muy poca gente. Esto lo señalan los compañeros chilenos, que sí, que ganó la representante del Partido Comunista, que obviamente indica que hay, por lo menos en el frente oficialista, hay un sector que está dispuesto a, por lo menos, que se radicalicen un poco más las posiciones tan blandas, tan sinuosas y tan cómplices a veces del gobierno de Boric, con sancionar a Venezuela, con criticar a Nicaragua, con lo único positivo que ha hecho Boric en este último tiempo ha sido su posición última frente al tema palestino, porque en lo interno ha tenido actitudes represivas muy duras contra el pueblo mapuche y contra la población que ha salido a la calle a protestar. Y por otro lado, esta lucecita que se prendería ahora con esta representante comunista, habrá que ver también de qué parte del comunismo es, porque pensemos que el Partido Comunista chileno tiene dos vertientes. Una, la que representa a Daniel Jadwe, que es un representante auténtico, que por algo está preso, no es casualidad que esté preso. Y por otro lado está esa línea del Partido Comunista seguidista de la Concertación, que viene desde antes ya cogobernando y que no ha tenido, frente a temas muy trascendentales, una actitud beligerante o radicalizada, como vos decías. Ha tenido una actitud, al contrario, muy sumisa, distinta a la de Jadwe, que, como sabemos, está cumpliendo la prisión domiciliaria precisamente por querer abrir farmacias populares para que la gente de su alcaldía, en ese momento, pudiera tener medicamentos a bajo costo, cosa que le ha costado la prisión, porque los laboratorios farmacéuticos, si hay algo que tienen, es poder presionar a los gobiernos. Le costó al gobierno de Zelaya esto en Honduras, precisamente recordábamos estos días el golpe en Honduras, y ahora le cuesta la prisión a Daniel Jadwe. Sí, además de eso, a propósito del tema palestino, ¿no?
vemos como la posición ambigua de Boric, que de un lado ha, digamos, hizo volver en su país, en Chile, el encargado de relaciones internacionales, pero no ha roto para nada el cruce de intereses multimilliardarios que hay con el régimen sionista y que sobre todo sirve para la represión, para los carabineros. Y otra cosa importante es que jamás la concertación ha dejado de gobernar detrás o de frente en Chile. Entonces esto es el verdadero problema. Son ellos que impiden con el miedo, con una política de miedo o con la represión de frente toda posibilidad de cambio, utilizando a Venezuela como el gran demonio, ¿no? Porque, por ejemplo, pasó así con la Asamblea Nacional Constituyente, que no se dio, pasó así con todas las medidas que habían podido poner, como el pueblo pedía la democracia participativa y protagónica en el centro del cambio. Entonces Venezuela aún más va a ser un paradigma, ¿no? También hoy en América Latina. Otro tema interesante es lo que está ocurriendo en Nueva York, ¿verdad? Ahí en el corazón del monstruo, donde ha surgido también en las primarias del Partido Demócrata un candidato a alcalde que es musulmán, socialista, se llama Zohran Mamdani. Él es un hombre un outsider desde la izquierda, con mucha fuerza entre los grupos, los movimientos de inquilinos, los movimientos de educación popular, las asociaciones de afrolatinos, un hombre que ha presentado un programa donde dice que le va a cobrar impuestos a los más ricos y va a congelar los precios de los alquileres, que están trayendo mucho problema y hace que mucha gente duerma en la calle en Nueva York. Entre la pompa y el brillo de Manhattan, tenemos que decir que en Nueva York hay otra Nueva York que la quieren ocultar, pero que es la del pobrerío tercermundista que hay también en los Estados Unidos. Y Mamdani es un hombre que primero todos lo caracterizan como un tipo valiente, que en medio de toda la parafernalia guerrerista de Trump ha dicho que se opuso a que se siga la guerra en Gaza contra el pueblo palestino, se opuso también a los bombardeos norteamericanos en Irán. Es un personaje muy particular, joven, que atrae, por lo menos con sus discursos y también con su accionar, porque es un tipo que es activista, solidario en el barrio donde está, tiene muchas reuniones con grupos anti-homofobia, anti-transfobia, tiene una caracterización de la realidad nacional muy distinta a la de Trump, diciendo de que hay que combatir al fascismo interno que hay en Estados Unidos, y tiene una visión internacional, por lo menos en los temas más álgidos, realmente importantes. Vamos a ver qué pasa con él, pero apenas se produjo esta victoria en la primaria, toda la derecha norteamericana, la derecha rica norteamericana, sobre todo la de Nueva York, se confabuló para hacer una campaña contra él y evitar de que llegue. Él dijo: vamos a hacer el intento, no nos asustan, y por supuesto de alguna manera muestra también que allí en el corazón del enemigo y del terrorismo internacional que representa Washington y Trump, hay algunos anticuerpos, algunas reacciones que son valorables, ¿verdad? Seguramente es así, Carlos, pero tenemos que considerar que Nueva York misma es una anomalía, ¿no? En el anterior en el corazón del imperio mismo, ¿no? Pero claro, ya que hay un símbolo
de un outsider, así como con razón dice tú, es muy importante porque en este momento, bueno, el pueblo ya no aguanta más a todos los niveles, empezando por la condición concreta que ni siquiera el poco que hizo Obama, que no destruyó de todo. Biden se acabó. La burguesía no quiere ni siquiera la migaja dejar al pueblo. Hay una gigantesca guerra mundial contra los pobres, no solamente contra el trabajo, pero también contra los pobres, ¿no? Criminalización y guerra. Bueno, Carlos, gracias. Vamos a recibir nuestro invitado que nos habla de otros logros más de Venezuela, otro mensaje más que Venezuela está entregando al mundo. Lo recibimos y le damos la bienvenida. Abre brecha, Venezuela. Raúl Casal es una figura prominente en la cultura venezolana, destacándose como escritor, periodista y editor. Actualmente, ejerce la presidencia del Centro Nacional del Libro, CENAL, una institución clave para la promoción literaria en el país. Su trayectoria incluye un rol importante como director de la edición venezolana de Le Monde Diplomatique, lo que subraya su experiencia en el periodismo y la difusión de ideas. Además, Casal ocupa el cargo de viceministro de Fomento para la Economía Cultural, formando parte del equipo del ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Su labor se enfoca en impulsar y desarrollar el sector cultural a través de políticas económicas que beneficien a los creadores y artistas. Hola, hoy tenemos el honor de tener como huésped al compañero Raúl Casal, periodista que ya ha sido presentado en este programa, ¿no? Antes. Entonces aprovechamos el tiempo, te agradecemos. Y tú sabes que, retomando la propuesta del capitán Diosdado de hacer ganar el premio de la ineptitud, de la estupidez internacional a la oposición, nosotros que somos pluralistas, no adoptamos también porque lo gane en Europa. Entonces, ahorita que se va a organizar otra Filben en Venezuela, ellos se la pasan diciendo que la cultura no existe en Venezuela, que los libros no son buenos, que todo se acabó, que hay una crisis humanitaria que se ve sobre todo porque la feria del libro no vale nada, ¿no? Usted que la está organizando junto con el equipo de cultura guiado por Ernesto Villegas, que saludamos, ¿cómo ve la cosa? ¿Qué hay detrás de esta maniobra? Muchas gracias, Geraldine y Carlos, por esta conversación que vamos a hacer para todo su público, el podcast que ustedes manejan. Mira, la verdad es que a mí no me sorprende que ellos piensen que la cultura es una cosa que no tiene valor, que genera para ellos más bien un costo, y a las pruebas me remito. Cada vez que la derecha gana en algún país, por ejemplo en Argentina, cuando ganó en Brasil y cuando gana en cualquier otro país, la cultura, todo lo que tiene que ver con la cultura, se elimina de la parte de lo que tiene que ver de la estructura del Estado. El Ministerio de Cultura no existen promociones de libros, no existen promociones de literatura, pero eso es un asunto que es natural en ellos, porque para ellos la cultura que no tiene que ver, si no tiene que ver con el capital, entonces no tiene ningún valor. Y el caso de nosotros es que nosotros hemos tenido bastantes conversaciones sobre el tema de la literatura y el tema de la lectura, ¿no? Sobre todo porque uno revisa en países capitalistas, donde Carlos Marx, por ejemplo, hizo todo el estudio sobre el capital, que fue allá en Inglaterra,
uno visita esos países y hay promoción de lectura. Se promueve la lectura, se promueven los libros. Por una razón, no es porque tengan un pensamiento crítico, no porque tengan un pensamiento diferente al sistema, sino porque necesitan en su sistema un personas que tengan capacidad de poder manejar las nuevas tecnologías que hoy se manejan. Si antes eran las tecnologías de ayer, hoy las tecnologías de hoy, que son, por ejemplo, la inteligencia artificial, tienen que saber manejarlo la población como tal para poder defenderse, para poder trabajar, para poder tener un salario y ser asalariado sobre parte del sistema. Es decir, no es un asunto menor y ellos hacen un gran esfuerzo por ello. Los que no hacen un gran esfuerzo son estos nuevos adalides de la ultraderecha que creen que la cultura es algo superfluo, es un costo y que no debe, así como la educación, así como la salud, que para ellos el Estado no tiene que tener ningún tipo de injerencia. Aún hay, vos decías recién el tema de la promoción de la cultura en algunos países, y yo creo que habitualmente cuando surge un proceso revolucionario como el que vive Venezuela ya hace más de 2 décadas, ha resurgido con mucha fuerza la cultura y sobre todo la lectura también. Y en ese sentido me gustaría que si tenés la posibilidad de darnos un panorama de qué franja de la población lee más. Si los jóvenes, que viste que está todo dicho en muchos esquemas y muchas encuestas, que los jóvenes leen cada vez menos, que la llegada del teléfono móvil o celular ahuyenta la lectura. Pero sobre los jóvenes, es un tema que apasiona, sobre todo porque siempre tenemos alguna idea o sostenemos creencias de que los jóvenes no leen. Y esencialmente hay muchos, digamos, algunos académicos que sostienen que sí leen, que sí hay una lectura de los jóvenes. Y recientemente Paco Ignacio Taibo II, en Fondo de Cultura Económica, él realizó una encuesta allá en México, y en esa encuesta él llegó a una conclusión, que no es que los jóvenes no leen, sino que la juventud está leyendo unos tipos de libros que nosotros no le producimos, no producimos esos tipos de libros. Entonces, desde el Estado, entendiendo eso, nosotros también estamos haciendo esa encuesta para ver, digamos, cuáles son las preferencias, los gustos de las lecturas de los jóvenes, para seguir, digamos, promoviendo la lectura en función no de reproducir la literatura barata, como le llaman algunos críticos, sino literatura que tenga que ver con los géneros. Por ejemplo, la fantasía, ciencia ficción, el terror, los tipos de libros que generalmente los jóvenes leen y que son su inicio de lectura. Es decir, quizás ya por ejemplo, en lo personal, uno se formó leyendo a Edgar Allan Poe, y ahí tenía desde el terror, tenía inclusive hasta ciencia ficción, tenía muchos elementos que te permiten abrir unos panoramas. Le sucedió a Cortázar, le sucedió a muchos otros escritores, ¿no? El caso es que hoy quizá esos libros no tienen acceso a esta nueva generación, quizás no tenemos la promoción de esos autores, que son, digamos, el factor inicial de la lectura, pero tenemos que seguir insistiendo en esa producción. El Estado venezolano como tal, bajo las diferentes instituciones que tiene, en el Ministerio de la Cultura tiene 3 muy importantes, que son Biblioteca Ayacucho, que rescata la memoria de toda América Latina. Tiene a Monte Ávila Editores, que es la editorial pionera, digamos, que en los años 60 pasó a formar parte de una editorial latinoamericana y que estuvo.
Y que, bueno, el asunto está en que en nuestra editorial hoy, bueno, mantiene los clásicos de la literatura latinoamericana también. Y tenemos El perro y la rana, que lo creó Hugo Chávez Frías, bajo el digamos, la presidencia de nuestro presidente Hugo Chávez Frías, y él, por aquella necesidad, porque resulta ser que El perro y la rana, Moncaula Editores y Biblioteca Ayacucho tienen unas dinámicas. Esas dinámicas no permiten que, digamos, sean tan rápidas como el mismo presidente sostenía que había que ser. Es decir, le comento, nosotros publicamos en estos 26 años de revolución 500 millones de ejemplares, más de 500 millones de ejemplares. Entonces, que han sido entre obsequiados, distribuidos, algunos de venta que son a precios absolutamente accesibles para la población, y que también quitamos cuando les digo que llegamos a más de 500 millones de ejemplares, es porque antes había una metodología que definía, por ejemplo, que un libro de texto no era un libro, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama libro de texto? Se pregunta uno. Si se llama libro de texto, así como hay un libro de novela negra, hay un libro de poesía, un libro, ¿por qué ese libro no entra dentro del conjunto de libros que son parte de la formación de nuestros jóvenes, además? Y resulta ser que no encontramos con que ahí tenemos todos los libros que se hicieron después de tener de sacar a 1,5 millones de compañeros, compañeras que estaban, digamos, en la oscuridad porque eran analfabetas. Entonces, en 2005 la UNESCO nos tipificó como un país libre de analfabetismo. Y había que hacer, desde 2002 en adelante, había que hacer literatura, libros para esa población. Porque no basta con que tú los liberes del oscurantismo, de las letras. Entonces, vamos a darle también iluminación con los libros. Entonces Chávez, y aquí el gobierno revolucionario de Cuba, nos apoyó y generó la biblioteca familiar, y se hicieron ejemplares para toda esa multitud de personas que estaban saliendo de la oscuridad. Y también para nuestros estudiantes, para nuestra familia, para que sean parte digamos, para que el libro no sea una cosa meramente personal para una sola persona, sino para que sea para la familia. Entonces, eso hace que cambiara toda la estructura, y después el presidente Chávez dijo, vamos a regalar 1 millón de ejemplares por los 400 años del Quijote de la Mancha, 500.000 ejemplares en 3 tomos de Los Miserables y muchos otros libros más. Entonces, así empezó una gran difusión, pero eso no solamente lo hizo el Ministerio de la Cultura, lo hicieron todo el Estado Revolucionario de Venezuela. Es decir, en cada alcaldía, en cada gobernación, el gobernador creaban editoriales. Por ejemplo, en Anzoátegui, Tareguilla Sá, el poeta Tareguilla Sá, hoy fiscal de la República, él mismo dirigió una editorial, Eduardo Cifonte, y así muchas otras editoriales. Y eso nos permitió revisar qué es lo que se hizo durante estos 26 años, y pudimos sacar la cuenta que todavía la estamos afinando, y por ahora tenemos unas 500 millones de ejemplares que son parte de nuestra entrega, de nuestra pasión por la lectura, para que todos tengamos una lectura, además crítica, que disfrute de la fantasía, que disfrute de la imaginación, y donde se rescató también nuestra historia. Sí, este año el país homenajeado en la Filmen es Egipto. Sabemos que desde afuera, en este contexto tan complejo, ¿no?, de donde la guerra imperialista no se sabe dónde nos va a llevar, ¿no? La oposición siempre dice que Venezuela es
además de ser un estado narcotraficante, es también amigo de los terroristas. Por ellos, en su suprematismo blanco, todo lo que no es el norte oligárquico es terrorismo, es malo. ¿Cómo se cruza la propuesta de una grande conferencia de paz que hizo Venezuela con el contexto internacional y la cultura que se va a ver en la FILBEN? ¿Cuáles son los eventos más importantes? ¿Cuál es el hilo conductor? Nosotros, la verdad es que nosotros estamos bloqueados. Estamos, digamos, tratan de aislar. Una cosa es que nos aíslen y nos bloqueen los gobiernos. Y otra cosa es lo que hacen los pueblos. Y los pueblos tienen una condición que es que su solidaridad ha sido permanente con la revolución bolivariana. Desde todos los países. Es decir, una cosa es el imperio financiero, el imperio gubernamental, en este caso, por el caso de Estados Unidos, el imperio militar que ellos tienen, pero más allá de todo eso está nuestro pueblo. El pueblo de Egipto es nuestro país invitado. Son dos, nosotros hemos construido toda una, digamos, programación que tiene que ver con esas historias milenarias, que es la de Egipto, pero también nuestras historias milenarias, eso es de nuestros pueblos originarios. Es decir, pusimos al río Nilo y al río Orinoco a confluir en la FILBEN, que desde el pabellón infantil hasta los académicos, donde tenemos a escritores de la talla de Esteban Emilio Mosoni y Marc de Cibrieux, que vamos a trabajar el tema de nuestros pueblos originarios, el tema de nuestras lenguas, el tema de nuestros ríos. Y así hemos construido una programación que nos permite entender nuestra formación, de dónde venimos, por qué estamos constituidos y por qué inclusive nuestra lucha es permanente. Es decir, ser el primer país que se haya sublevado contra el imperio español hace 200 años, hace más de 200 años. Eso da unos indicios de lo que fueron los habitantes de esta tierra, de lo que fueron digamos, los pensadores de aquella época. Que si bien la primera, por ejemplo, incursión militar que hubo en América Latina contra el imperio español la llevó Miranda. Y eso son los datos que tenemos. No es un asunto de orgullo, una cosa nacionalista, no nada por el estilo, sino ver más o menos la condición que tenemos. Hace poco revisamos nosotros, entregamos el año pasado, nos dieron el certificado de la inclusión del CASAB, ¿no? Donde fue multinacional. Pero el CASAB, ¿de dónde nació? Fue en Queridolenopo. Se sabe, milenios de años están ahí. Es una cultura que está ahí. Sí. Toda esta cultura de todos nuestros pueblos, con sus contradicciones, con sus propias migraciones internas, con nuestro pueblo que también ha migrado, que ha ido a otras tierras, y hoy en las tierras donde ha migrado lo están echando, ¿no? Donde esperaban el sueño americano, ese sueño americano se le deshizo y ahora están secuestrados y inhumanamente están presos, están encarcelados en otro país que ni siquiera tiene que ver de dónde estaban. No hay ningún juicio. Es una atrocidad. El fascismo en su momento de desesperación, pero que como es de desesperación, entonces actúa con mayor saña. ¿Y saña contra quién? Contra los más indefensos, contra los pobres, contra nuestro pueblo que lo que está buscando es una vida más digna. Entonces, ese es lo que estamos viviendo nosotros aquí. Vivimos un momento en que la cultura forma parte de esa lucha
esa solidaridad que se expresa en todas partes. Y por eso nosotros nos solidarizamos con Gaza, nos solidarizamos con Palestina, hemos homenajeado a estos países, estamos con Irán, estamos con los pueblos que se mantienen en su lucha contra estos imperialistas. Porque para ellos la cultura, como le dije, es contracultura, es el dinero, es la parte que tiene que ver con esa formación de estar dentro del sistema. Nosotros coincidimos en que nuestra cultura es diversa, pero no solamente es diversa, por su diversidad, por su riqueza, por de dónde viene, las tradiciones que podrían ser consideradas por algunos académicos como algo de retraso. Esas tradiciones para nosotros son un orgullo, porque representan la expresión de un pueblo, una expresión que dice mucho inclusive de nuestra rebeldía y de nuestro cimarronaje. Entonces vamos a trabajar en función de nuestra diversidad, y estamos trabajando en función de nuestra diversidad, de nuestras creencias, y nos unimos con todos los pueblos respetando su diversidad, respetando sus creencias, respetando sus culturas. No es un asunto de solamente una solidaridad por si hay algo que me gusta o no me gusta, no. Nosotros respetamos a los pueblos y nos solidarizamos con esos pueblos que hoy están luchando contra el imperialismo. Muchísimas gracias, Raúl. Lastimosamente el tiempo se nos acaba. Nos vemos en la Filben y gracias por tu participación, siempre muy agradecida, tu palabra siempre precisa, porque recordamos que además tú eres periodista, entonces intelectual, escritor y poeta, y viene del eco. Entonces, viniendo de lejos, como te está diciendo, nos lleva muy lejos también en nuestro presente complicado. Muchas gracias, hasta pronto, te mandamos un inmenso abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Tenés Geraldina. Estamos por aquí. Y a ti también, Carlos. Bueno, querida oyente, hemos llegado al final, agradeciendo la participación de todos ustedes, ante de todo la de Carlos, pero también de nuestro productor, Eduardo Medina Guevara, y saludamos de nuevo a la Radio del Sur, a su presidenta Nieve Valdés. Estamos esperando siempre las contribuciones, las sugerencias, la crítica. Ya nos llegaron bastante, uno de estos programas le vamos a responder. Entre tanto, los esperamos por el próximo viernes con Abre Brecha Venezuela. Hasta pronto. Hasta pronto. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.